¿Qué tal? Fui a buscar un poco de agua y me tomé 1,5 litros mientras hablaba. Se van a aburrir de escucharme. ¿Cómo vienen con la práctica? Bueno, los demás. Dale, dale. Uno de ustedes me había mandado, no sé si fuiste vos, me había mandado un mail. Sí. Yo te mandé, profe. Sí. Bueno, mirá. No le contesté porque se los quería también comentar acá a los que están juntos. La idea del trabajo es que lo hagan como si, digamos, nosotros fuéramos los clientes de ustedes y le estamos solicitando el trabajo. No sé cómo están llegando, digamos, con la potencia hasta el árbol de entrada de la etapa de cadenas y no recuerdo bien qué otros datos tenían de la mesa, ¿sí? Traten de dejar claro cómo llegan, con qué parámetros de potencia y velocidad llegan a la entrada de la cadena y de los rangos útiles. Acuérdense que la mesa no trabaja a cualquier tipo de velocidades, sino que tiene un rango de velocidades útiles, ¿sí? Entonces, traten de... Ustedes llegaron bien con la velocidad de uso de la mesa y con la potencia. Bueno, bueno, esa es una de las cuestiones. A ver, ustedes tienen dos motores y vos me decís multiplicar la potencia por 2 y llegar a la mesa con la velocidad de operación de la mesa y con la potencia de los dos motores, ¿sí? Fíjate que los dos motores no siempre va a usar la potencia máxima, sino que dependiendo de la marcha en la que esté, cuánta potencia va a estar entregando, ¿sí? Bueno. No, 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 está bien, está bien. Igualmente mucha. No, no, pero eso para que tengan como consideración. Después, si realmente mucha y no verifica, ustedes hagan de cuenta que, como les comentaba, que nosotros somos el cliente. Tienen varias opciones. Una es decir que para esa potencia, digamos, no verifica, no hay manera y que no es posible con este fabricante y dejan planteadas las condiciones de borde y explican por qué no es posible. Otra opción es, por ejemplo, hacer una sugerencia y determinar que se use solamente con un motor eh, y diseñarla, si la potencia les da, con un solo motor, con ese fabricante. Y si tampoco da, la otra es sacar la conclusión, si leen bien el ejercicio, los motores tampoco son originales, ¿sí? No se sabe qué motores tenía. La otra es, si no le da de ninguna manera, aclarar que probablemente los motores originales hayan sido más chicos y por este motivo no dé para la potencia máxima. La otra es buscar un poco más de información y ver una mesa Rotary de estas características, cuál es la potencia máxima de trabajo que tiene partiendo desde la mesa.
Pero bueno, la idea es esa, es que ustedes evalúen posibles respuestas y que lo entreguen en base a eso. O sea, haciendo un trabajo de ingeniería, ¿ustedes qué recomendarían para este caso? ¿Sí? Rodrigo, una pregunta. Una de las opciones podría ser también que nosotros encontremos otro fabricante con otro catálogo. Podría ser. Bueno, yo intenté buscar algunos, pero los que he encontrado tampoco están ni cerca de la potencia esa que se requiere. Y no sé, obviamente, no conozco ningún fabricante que haga ese tipo de cadena y por ahí no salen tan fácil en Google poniendo fabricante de cadena. Que Bueno, no sé si vos por ahí tenés alguna marca o algo en donde podamos investigar un no, poco más. este Morse es de los más conocidos. Pero no importa, a ver, fíjense, vamos de vuelta. No es que no apunta a hacer un ejercicio práctico y de necesitar una resolución con una metodología de cálculo y llegar a un número exacto, ¿sí? No pretende eso el ejercicio. Pretende que ustedes evalúen, a ver, como ustedes dicen, todas las mesas que vieron están con a lo sumo 2 ramales. Si ustedes no le dan ni con 7 es porque hay algo que no anda, ¿sí? O porque realmente no se transmite toda la potencia de los motores a la mesa, o porque durante la perforación no se va a transmitir toda la potencia, o porque está diseñado de otra manera, o porque los motores son mucho más grandes a lo que realmente había originales. O sea, hay un montón de otros factores que ustedes pueden llegar a hacerlo con una conclusión en el caso de que no les dé, ¿sí? Si encuentran un fabricante que les dé, lo hacen, y si no, traten de llegar a una conclusión clara. La idea del ejercicio es ese, que ustedes evalúen el caso real. O sea, si ustedes dicen que todas las mesas Rotary tienen 1 o 2 etapas, ¿por qué les va a dar, por ejemplo, 6 etapas con una cadena brutal? ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, se entiende. En el caso de que lleguen a la conclusión de que no es factible, hagan una buena conclusión de por qué recomendarían, qué les parece que pasa y déjenlo ahí. Si lo ven factible de calcularlo, lo calculan. Si lo ven factible de calcularlo con un motor y explican por qué y recomiendan al usuario que lo use solamente con un motor, lo hacen, ¿sí? Evalúen ustedes la mejor propuesta para hacerle al cliente. ¿Estamos? Y no se preocupen porque el otro grupo tenga una respuesta distinta, ¿sí? Porque lo que busca es justamente eso, es la parte conceptual. ¿Sí? Bueno, ¿alguna otra consulta del ejercicio ese o del práctico? Yo tengo. No, dale. No, del práctico del A, en realidad es más bien conceptual, justo está en uno de los ejercicios, no me acuerdo el número, creo que el 6. Cuando vos transmitís, cuando vos en un árbol tenés 2 engranajes, Sí. y vos de diferentes tamaños y pueden ser de diferente módulo también. La fuerza tangencial no es la misma, ¿no? Vos me decís, tenés un engranaje conducido por el cual entra potencia de un cierto diámetro y un módulo. Transmitís potencia a través del árbol a otro engranaje que es de salida con otro módulo y otro diámetro. Si la fuerza Sí. tangencial es la misma. No, yo digo que no es la misma, ¿no? Y no. Está bien, no tenía esa duda. Es la misma únicamente cuando tenés lo que sería en un engranaje, sí, o sea, 3 engranajes entre sí, como lo del primer ejercicio, creo que era. En un par de engranajes que están engranando es la misma. Claro, está bien. Y por lo Listo, tanto, perfecto. si el del medio está engranando con otro del otro lado, también. Está bien. Y se tendría que cumplir que eh, la fuerza tangencial por el radio, digamos, de uno de los engranajes sea igual a la fuerza tangencial del otro por el radio de ese otro, para que por así decirlo, que sea equivalente el torque en Sí, todo el árbol. la potencia es constante, sí. Claro, está bien. Sí, tendría que tener mucho más torque porque al ser una rueda más chica, ¿no? Girando con
Sí, bueno, yo me entendí. Bueno, Está bien, está bien. Listo, eso era. Gracias. los escucho. A ver, el 7B. Sí, para que la encuentro. Me perdí. Pues estaba en otra carpeta. Elemento 2021. 7B. Esperen que les comparto. ¿En qué tabla? En esta, en la K. Sí. Ok. El piñón. ¿Cuál es? Para un cachito, ¿cuál es el de 350? ¿El más chico o el más grande? El más chico. Tiene más dureza. Sí. Sí. Material del piñón 350 y material de engranaje 250. Acá está. Sí, sí, eso es. A ver, ¿qué te podría pasar que tengas, no es lógico, ¿no? Pero ¿qué podría pasar que sea al revés? Que el piñón sea 250 y la rueda sea 350. ¿Sí? Es menos lógico porque se supone que vos, el más chico va a tener mayor dureza. Pero si el diseño no es bueno y pasa eso, eh, ¿qué harías? Puede ser que. Sí, sí. Y tomá con el del piñón, pero verificá el otro valor también por las dudas. ¿Sí? Y fíjate, digamos, si no teniendo experiencia en el cálculo, entrás, digamos, verificando con la rueda dentada que es más grande, con la dureza que te dio, y si caes en un K más desfavorable, tomás ese y lo explicás. ¿Sí? Porque, digamos, si vos tenés más dura, si tenés las durezas al revés, puede ser que falle el otro, aunque siempre debería entrar con el piñón, porque estamos considerando que está bien hecho el diseño, ¿sí? Y en el caso de que no tengan el valor de la rueda justo, que de la corona justo, acuérdense siempre que el que vale es el del piñón y buscan por el del piñón, ¿sí? Eh, la otra duda acá mía era cuando iba a hacer la verificación del desgaste, consideré la del piñón porque es el que más sufre desgaste. Sí. Nunca, no vamos a tener, digamos, casos en los cuales el material de la rueda sea, no sé, sufra más desgaste que el material del piñón y tengamos que hacer la verificación del desgaste sobre la rueda y no sobre el piñón. Mira, creo que no hay en la práctica. Es justamente lo que les decía recién, que en tal caso de que tengan la duda y bueno, lo verifican sobre los dos y tienen la duda, ¿sí? Lo correcto sería que el diseño esté bien hecho y deban verificar el piñón. Claro, tal cual. Sí. A ver si Luis.
Yo lo hice, ¿cuánto era que te dio? A mí me dio lo mismo. Sí, a mí por ahí cerca. 9.000 y algo. Bueno, mejor que se... Yo quería consultarte que nunca hice, pero está en la teoría, el módulo cuando lo tenés que iterar. ¿En qué caso tenemos que empezar a iterar el módulo? En el caso, ¿estuviste cuando yo les expliqué el ejercicio 1? Sí. Bueno, yo les mostré todo el ejercicio completo, llegué hasta acá y me dio que no verificaba. Entonces, cuando no te verifica o cuando no te verifica al diseño o a la comprobación, tenés que ir iterando, aumentando, disminuyendo el tamaño del módulo o el ancho hasta llegar al valor, hasta llegar a un resultado concreto. ¿Sí? Entonces, nada, nosotros siempre tomamos el mismo criterio. Siempre trabajamos con un mismo módulo y cuando no nos verifican, ¿pero qué hacemos? ¿Hacemos eso de M' o nos damos otro valor nosotros mismos? Pues no entendí bien cómo se hacía esa iteración. Claro, pero va con un módulo un poco más grande. A ver, ¿cuál decís de la M'? Este de acá. A ver. Claro, es una fórmula, es una manera de buscar de buscar otro módulo. Pero sí, como decía uno de ustedes siempre, va con un módulo un poco más grande y ¿qué está haciendo acá? Un promedio entre módulos. Claro, yo el módulo por lo general estoy tomando como... Y a la mitad de 8 y 2,5 módulos, más o menos. ¿No? Claro, pero eso es para el ancho, no para el módulo. Para el ancho, perdón, claro, para el módulo no, arrancás, no tenés manera. Arrancás, digamos, como decía uno de ustedes, si en el ejercicio 1 van viendo más o menos la potencia y con qué módulo trabajaron, prueban, digamos, si tienen más potencia, suben un poco y no hay otra manera, digamos, eso es experiencia. No, está bien. Yo porque, nada, que me acordaba cómo habías hecho el uno y tomabas como el criterio, o sea, directamente lo encarabas con 5 me parece, y no sabía si en algún ejercicio se hacía en especial algo así con el módulo, pero bueno, es ir probando entonces. Sí, sí, sí. Y Y otra te quería consulta. preguntar también, y no sé si a alguien más le pasó en el ejercicio 3 el que tiene inciso 8 está nombrado. No sé si lo hice mal, pero no me verificó ni ninguna de las dos, ni a desgaste ni a fricción. Yo tampoco. Todavía no lo hice. Ejercicio 3, Sí, el 3. 5, 6, 7, 8 y 1, 2, 3, 4 no están. Bueno. Si se construye un engranaje con un ancho de 25, no lo tengo hecho, pero si no verifica, no verifica. La verdad no tengo los resultados, pero tranquilamente puede que no verifique. No tengo los resultados numéricos. Ah, está bien. Era por si alguno lo había hecho. Rodrigo, en caso que no verifica, ¿qué queda ahí nomás? ¿Sacamos esa conclusión? Porque determinar si el par de engranajes es capaz de transmitir en las condiciones indicadas una potencia de 9,5 CV. No es capaz. Si no cumple. No sé, no tengo el valor numérico.
Si verifica las dos, la respuesta es sí, y si no, la respuesta es no. Si lo quieren recalcular, lo recalculan, pero digamos, hasta ahí terminaría. ¿Sí? Perfecto. Pero, o sea, lo trabajas normal. Usás ¿cómo es? La fórmula que tiene la potencia, que, a ver, es la F sub T, ¿no? Sí, la fuerza tangencial. Le pones los 9 caballos vapor y te fijas si verifican en flexión y en desgaste. Sí. Y verificar, bueno, acá ya tenés algunos datos que te lo da. La K te la da, el I1 te lo da. Pero sí, es verificar nada más que cumplan o no cumplan. El 4 creo que es igual, también tienen que verificar. Claro, es lo mismo, una verificación puede dar o no dar. Claro, este tiene ¿Y el varias 4 opciones, puede que dé una. el Sí. 4 lo hiciste? No, no los tengo hechos. Tengo hasta acá nomás. 1 y 2. Porque el 4 también me pasaba directamente que, nada, verificaba primero la velocidad y ahí me descartaba un solo valor y los otros 3 me seguían, pero cuando fui a verificar la distancia entre centros, ya descarté todo porque ninguno me caía adentro. Raro que ninguno caiga adentro. Y por eso me resultó raro. Bueno, no lo tengo, no lo tengo ahora. Pero bueno, no, si no dan, no dan. ¿Ninguno lo hizo este tampoco? ¿Vos nada más? No, yo todavía No, no yo no llegué. llegué tampoco. Che, ¿cómo vienen? ¿Cómo va el cronograma? Ah, bueno, tienen todavía eso. Hay todavía tiempo. Che, no, si quieren lo que puedo hacer es ver de avanzar algo más. O sea, los valores no los tengo. Y si no, a lo sumo la próxima con mirarlos entre lo que hagan ustedes y lo que les pueda ayudar, pero no los tengo resueltos los demás. Cronograma junio y julio. Sí, tiene hasta el 17. Y la que viene, todavía tenemos este práctico y ya después reductores. ¿Están viendo ya reductores en la teoría? Sí, ya la clase pasada lo empezó a dar. Bueno. Che, no, con los valores numéricos no los puedo ayudar porque no tengo más hechos hasta ahí. Yo una consulta el 2 te quería hacer sobre los módulos elásticos, porque vi que tenemos un acero aliado. Y cuando vamos a la tabla, yo a ambos le puse el mismo valor en este caso. Pero si, viendo la tabla hay aceros que son aliados, pero justo no está esta aleación. No, pero el módulo elástico, Siempre el mismo. el mismo. Sí, Acero. Está bien. sí. Sí, el módulo elástico, siempre el mismo. Sí, el ancho. Ujú. ¿Por qué demasiado ancho? ¿Sí?
A ver. 80 milímetros. No sé si tengo foto acá. No tengo foto mucho de engrane, pero sí, no, digamos, no hay problema. O sea, estás al medio, 10 veces el módulo, está bien. No, estos tienen menos. Pero sí, está bien. Bueno, no Rodri, sé. te quería hacer otra pregunta. Sí. En el ejercicio 5, me pasaba que cuando quería verificar, yo no tenía ningún dato de la máquina como para sacar el factor de servicio. Para que me repase. El inciso 2. Calcular el diámetro de paso determinante. No tenés ningún dato para Sacar en la tabla 9 para ver con qué factor trabajar. Y lo que hice, trabajar con el peor de los casos, que sería el más grande, con choque fuerte, pero si hago eso no me verifican ni por casualidad. Bueno. Para que me verifique, tendría que tener más o menos un factor de 0,25, según mis cálculos. Aclaralo, para una máquina con carga uniforme sin choque de este estilo, que está acá en este cuadro, ¿para cuál verifica? ¿Sí? Asumí vos la máquina. Te está preguntando si es capaz de transmitir la potencia de esa. Bueno, para estas condiciones es capaz de transmitir. Para cargas con choque medio, moderado o fuerte, no es capaz de transmitir. ¿Sí? Dale. Sí, está bien. ¿Después los tenías todos hechos que llegaste hasta ahí? Sí. Vos eras que el 4 te había dado. Claro, lo único que un par me pasó eso, lo del 3 que no me verificaba y el 4 que ya directamente en las partes más fáciles no me verifica porque fíjate que saco la relación de transmisión, con la relación de transmisión saco la velocidad y no me da la de piñón 20 y rueda 65. Y después cuando hago la otra fórmula, que es, ¿cómo es? Z, la de la distancia entre centros, Sí. que también es una fórmula sencilla y te da todos los datos ahí en la tablita. Por eso se me hacía raro, porque después el ejercicio te dice que hagas muchas más cosas, pero si ninguno me verifica de entrada, no sé si lo estoy pifiando yo o... Bueno, déjame que lo anoto para mirarlo. Me dijiste el 4. Sí, La distancia entre centros, esta es la que no te da. claro, ¿No? ya con distancia entre centros ya descarto todo. Ok. Bueno, déjame verlo y te contesto el jueves. El jueves no, ¿qué día es? Martes hoy, el jueves. Sí, pues. Estoy re perdido. La cabeza quemada, te arranqué tempranito. Sí. Bueno, los escucho. ¿Puedo hacer algo más? Te quería preguntar del 7A, que me quedó colgado. El ejercicio 4, que por ahí era más teórico. ¿A qué no lo tengo resuelto? No, pero igual es teórica la pregunta.
Bueno, Del ejercicio 4. Sí, decime igual, se repite la compra. No, que te dice que si los engranajes anteriores pueden montarse a una distancia entre centros 2% mayor. Yo, Sí. por lo que había leído, podías cambiar la distancia entre centros y lo que pasaba es que se iba a modificar el ángulo de presión y la longitud de línea del engranaje, que es lo que anoté. ¿Estás seguro que cambia el ángulo de presión? Sí, lo había leído en una cosa, en los PDF que nos habían dado. ¿Estás seguro que cambia? Ese 1% te mata, ¿eh? Pasa que si cambia la trayectoria esa El ángulo de del presión contacto va a cambiar. depende. ¿Cómo lo determinan? ¿Qué es el ángulo de presión? ¿Cómo saben qué ángulo de presión es un engranaje? No sería el ángulo entre la línea. Olvídense de los dos engranajes engranando. Agarren un solo engranaje. Tienen uno solo en la mano. Y yo les digo, ¿qué ángulo de presión tiene? ¿Ustedes lo pueden verificar, el ángulo de presión? No. No lo podés verificar porque no. Depende del tallado, o sea, de la forma geométrica del diente. ¿Sí? O sea, es una característica geométrica. Lo que se va a modificar es el ángulo de presión operativo, ¿sí? A ver si lo tengo resuelto acá. Los diámetros de paso. Me estaba chingando yo. Los diámetros de paso se modifican, ¿sí? Pasan a ser operativos. Y el ángulo de presión es operativo, ¿sí? Búsquenlo en la teoría. ¿Sí? El ángulo de presión físico, geométrico, o sea, es del tallado que tiene el diente. ¿Está? Claro, Esa es una primerita de examen. pero vos cuando los alejás, siempre y cuando se sigan tocando, ¿va a cambiar la recta de contacto? Claro, acá está calculado cuál es el nuevo ángulo de presión. Pero se modifica el diámetro de paso, ahora no es el diámetro de paso con el cual vos determinaste que es el correcto. Está modificado y tenés un diámetro de paso que es operativo, que es distinto. Los diámetros de paso de los dos engranajes van a ser mayores porque están más lejos, ¿sí? Entonces vos vas a calcular un ángulo de presión, pero que es operativo, ¿sí? Es el ángulo de presión con el cual van a operar en la práctica. Pero con el cual vos diseñaste y generaste el engranaje, no. ¿Sí? ¿Está claro? A eso se refiere el inciso 3, que si se cambia la geometría básica de los engranajes originales. Claro, si cambiás la geometría básica de los engranajes originales, sí, los cambiás. Claro. La pregunta es, si cuando vos alejás los engranajes, la geometría básica del engranaje original se ve modificada. Es lo que les decía recién cuando vos tenés un solo engranaje en la mano. El engranaje no cambia su geometría básica. ¿Sí? Cuando vos los tenés en conjunto y los montás a una distancia entre centros mayor, cambian los parámetros operativos. Pero el engranaje sigue siendo el mismo. ¿Sí? Sí. Lo que ustedes van a calcular después en el 4 es esto. Cuando se alejan, pasa esta condición que está acá y tiene un ángulo de presión operativo, este de 23, que va a ser distinto a este. ¿Sí? Que bueno, después lo calculan con esta fórmula. Dio 22,89. ¿Está?
Sí, Y se puede hacer esto siempre y cuando el aumento de distancia entre centros sea chico. ¿Cuánto es chico? Y ese 2%, 2,5%, no mucho más. Si lo alejas más, ya está. ¿Sí? No, lo podría verificar si cumple con el porcentaje, pero ¿hasta cuándo es posible alejar la distancia entre centros? Es un valor más de campo, más experimental, o sea. Claro, no puede verificarse. Bueno, ¿alguna otra consulta? Rodrigo, yo te puedo hacer una consulta del 7A, el ejercicio 6. 5, 6, sí. Falta la potencia, sí. ¿Eso? Sí. ¿Te falta la potencia? No. ¿Viste en el 1 cuando te pide el diámetro del pitch? Sí. O sea, es el número de dientes y el diámetro primitivo, ¿no? Está la tablita acá abajo, no me acuerdo la fórmula de memoria. Ah, claro. Está bien. Sí, es un dato que falta. Ok, sí, es un dato que faltó. Yo no sabía cómo calcularlo el diámetro del pitch porque no tenía el diámetro primitivo. Pero está bien. Si es con la distancia entre centros, ahí sí. Ok. Bueno, ¿quedó? Creo que sí. O sea, lo voy a plantear después y cualquier cosa lo pregunto. Dale. ¿Alguna otra consulta que los pueda ayudar? Rodrigo, ¿te puedo hacer una pregunta del trabajo integral? Sí. Es con respecto al cálculo de la acción de la... Se cortó. No estoy seguro qué factor Se F1 cortó. No te escuché. ¿Escuchás ahí? Sí. Que la duda es con respecto a la selección del factor F1 para la selección de la cadena. Sí. Porque no estoy seguro cómo es el choque. Viste que tenés heavy shock, moderated shock, no sé cuál elegir. Estoy casi seguro de que en el enunciado dice que es de choque fuerte, pero... Fuerte. Sí, me parece que sí, que dice está el valor directamente. Sí, buscalo porque está ese dato. Sí, estoy prácticamente seguro que está el dato. Bueno, Chicos, ¿lo encontraron? Sí. No lo había encontrado. Bueno, buenísimo. Está bien, Ok. gracias. Por eso, si toman el factor, aclárenlo. Acuérdense que lo están haciendo para un cliente y aclaren que será en estas condiciones. ¿Sí? Ok. ¿Alguna otra consulta? Bueno, no sé el resto. No, tampoco. No, yo tampoco. Bueno, si les parece, chicos. Rodrigo, yo tengo una duda sobre cuando tomás el valor, viste, de la tabla 8. Es una... El error probable. Tabla 8. Sí. Y el error admisible. De práctico 7B.
Sí, solo me dio un dato para simplificar cálculo nada más. A ver, tabla 8, acá, sí. Que vos decías que el error probable tenía que ser menor que el error admisible, ¿puede ser? Sí. Que en el caso que sea mayor, directamente no seguimos con los cálculos y cambiamos el... ¿Por qué te daría mayor el error probable que el admisible si vos lo seleccionás? No, pero yo cuando hice el ejercicio 1 y empecé con m igual a 5, claro, yo lo quise empezar con m igual a 5 y me quedaba grande. Entonces dije, entonces ahí puedo yo directamente cortar y no seguir y cambiar el m directamente para no seguir con todos los cálculos. Y como vos estás diseñando, esa sería una opción y irte para el otro módulo. Pero lo que hicimos, digamos, nosotros es directamente no prestar atención a esta parte de la tabla, dejar aclarado de que trabajamos con clase 1 industrial con el error probable porque planteo, digamos, del ejercicio de las condiciones técnicas y listo. Pero si vos fueras con otro módulo que te verifique, podría ser, claro, porque vos al irte con otro módulo lo que haces es cambiar de posición acá en esta tabla y la velocidad la vas a tener constante, ¿no? Sí. Sí, por eso. Sí, es una duda sobre el tema de los valores, eso, digo. Por eso, y cambio el módulo. Sí, pero mira, de todas maneras lo que apunta el ejercicio es a decirte, bueno, mira, nosotros en el taller lo único que tenemos son fresas clase industrial, ¿sí? Y te está diciendo, lo vamos a hacer con esto. Si a vos te verifica con el módulo 5 todo el ejercicio completo y no te verifica esta parte, la aclarás y bueno, y se planteó como enunciado que son clase 1 industrial. Pero hacerlo como vos planteás está bien, digamos, irte a un módulo que además te verifique esta condición. Está perfecto. Ah, listo. Sí, tenía esa duda con respecto a la tabla. Bueno, gracias. Sí, va probable. Sí, sí. Que es el de selección, digamos. Este otro es uno que calculaste. Bueno, ¿algún otro? Bueno, si quieren nos vemos el jueves. Listo. Dale, nos vemos, gracias. Gracias a ustedes, chicos. Chau, chau. Rodrigo, nos vemos. Nos vemos. Me alegro si les gustó.